Crosspoint, si ahorita gustan en este momento a ponerse de pie para alabar a Dios. Señor Jesús es mi pastor y nada a mí me faltará. Junto a aguas quietas me pastoreará. Mi alma reconfortará y en su justicia me guiará. Su nombre amo y él me sostendrá. Y al valle de sombra y muerte yo nunca temeré, porque el Señor conmigo está. Y al valle de sombra y muerte yo nunca temeré, porque el Señor conmigo está. Tu vara y tu callado a mí aliento me infundirán y mesa para me aderezarás. Misericordia y bien a mí me seguirán en donde esté y en casa del Señor yo moraré. Y al valle de sombra y muerte yo nunca temeré, porque el Señor conmigo está. Y al valle de sombra y muerte yo nunca temeré, porque el Señor conmigo está. El Señor Jesús es mi pastor. El Señor Jesús es mi pastor. El Señor Jesús es mi pastor. Vengo ante ti postrado con todo mi ser, te quiero ver. Tuyo soy, Señor.
de gracia vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. exaltaré con mi amor, te exaltaré con mi ser, te exaltaré. Con mi fe, te exaltaré con mi amor, te exaltaré con mi ser, te exaltaré. Con mi fe, te exaltaré con mi amor, te exaltaré con mi ser, te exaltaré. Con mi fe, te exaltaré con mi amor, te exaltaré con mi ser, te exaltaré. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero
Ahorita vamos a usar este momento para saludar a su vecino. Soy yo para que el gran rey vencerte así. Me encontró en mi perdición su amor por mí. Oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo soy quien dices que soy, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy, estás conmigo, a mi lado. Yo soy quien dices que soy, oh, yo soy quien dices que soy, libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Y les dejamos con una última canción. Enséñanos, Señor, los días a contar, de tal manera que al corazón traigamos sabiduría.
días de nuestra edad son como una flor que en la mañana florece y crece y en la tarde se muere. Enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad, que pueda yo, Señor, rendir mi voluntad, pues tu venida se acerca. Los años por vivir son de tal brevedad, son como un sueño y al despertar, son como un pensamiento. Debemos comprender que ayer no volverá, nuestro presente se acabará y el mañana es incierto. Enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad, que pueda yo, Señor, rendir mi voluntad, pues tu venida se acerca, pues tu venida se acerca, pues tu venida se acerca. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. En esta mañana me toca dar los anuncios, pero antes de los anuncios quiero dar un versículo de la Biblia que dice en Primera de Tesalonicenses 5:18, dice: dar gracias en todo, porque está en la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice, y ahora los anuncios que me toca dar, gracias a Dios que Dios me da licencia de otro día más de dar los anuncios de la iglesia. Dice, buenos días, familia de la iglesia Crosspoint. Damos la bienvenida a los nuevos. Queremos darle la bienvenida a los nuevos si es su primera vez que vienen, con un regalo que están ahí en la mesa de enfrente, en el pórtico. Dice también el segundo anuncio, si es nuevo y no ha asistido a un almuerzo para conocer a los líderes de la iglesia, le queremos invitar el 23 de abril a las 12 p.m. después del servicio para conocer a los líderes. También está el estudio bíblico de las mujeres los viernes a las 7 de la noche. Están estudiando el libro de Gálatas. Cualquier mujer que se quiera unir al grupo de mujeres, está bienvenida, está invitada. También los viernes a las 8:30 p.m. después del estudio bíblico de los hombres y de las mujeres, necesitamos ayudantes para poner el setup de la iglesia, y también los domingos ocupamos ayuda para quitarlo. Está así, hombres y mujeres, principalmente hombres, se da para quitarlo y ponerlo. Y si ocupan vestidos de graduación gratis, si necesita un vestido de graduación para un evento escolar, pase a la tienda Bright Fit con una identificación escolar. Es todo, hermanos, muchas gracias y Dios los bendiga. Buenos días a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Bienvenidos de nuevo. Antes de comenzar, yo voy a mencionar unos anuncios también que nos faltaron.
Disculpa, Julio, que no coordiné contigo. Pero si cuando llegaron hoy, probablemente se dieron cuenta que en el pórtico, en la parte cubierta entre los dos edificios, habían un par de mesas donde tenían información. Esa información es de los grupos de crecimiento que tenemos. Como iglesia, nuestro principal objetivo es de ser obedientes a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, después de su resurrección, nos dijo: id por todo el mundo y haced discípulos de todas las naciones. Entonces nosotros hemos adoptado los últimos par de años una programa de discipulado básico que tiene 3 partes. La parte 1 es domingo en la mañana, asistir a esos servicios de adoración. La parte número 2 es que nos comprometamos a crecer espiritualmente en grupos pequeños. Entonces esos grupos pequeños es lo que pueden mirar ahí en el pórtico, en esas 2 mesas. Tiene toda la información. Hay 12 grupos de crecimiento. Nuestro deseo es de que todas las personas que vengan a Crosspoint estén comprometidos a crecer espiritualmente, y la manera que vamos a hacer eso es pasando tiempo juntos en la palabra de Dios, también orando los unos por los otros, conociéndonos un poquito mejor, desarrollando amistades para poder poner en práctica lo que estudiamos y lo que leemos. Hay 2 grupos en español, uno los domingos después del servicio a las 12, de 12 a 1, y luego también por la computadora los miércoles por la noche. Y los demás grupos son en inglés, la mayoría en persona, en hogares, algunos aquí en la iglesia, y también un par de grupos en inglés que puede uno agregarse por medio de la computadora. Esos grupos están diseñados a ser grupos pequeños, como de unas 12, 15 personas, en veces hay 20. Y la idea es, de nuevo, de conocerse unos a otros, desarrollar amistades y poder tener un grupo de personas que conocemos poquito mejor y poder estar dispuestos a abrirnos un poquito y hacer saber a los demás y escuchar de los demás que todos necesitamos la gracia de Dios, que todos estamos en un proceso de santificación, que nadie tenemos todas las respuestas a todo, que todos batallamos con algo, tal vez diferente a lo que tú batallas, pero todos batallamos con algo, y no tenemos que pretender que somos perfectos o que ya no hay ningún problema, pero darnos cuenta que todavía estamos en necesidad de la gracia de Dios, y Dios obra por medio de otras personas para ayudarnos mutuamente, con ánimo, con ayuda de cualquier tipo, con oración, y tenemos que entender que nuestra vida como cristianos, Dios nunca tenía en mente que la vivamos solos. San Pablo en 1 Corintios 13, en Romanos 12, habla acerca de que cada uno de nosotros somos un miembro del cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros. Y que si uno duele, los otros nos debemos de doler, y si uno se goza, debemos de gozar con esa persona, llorar con los que lloran. No podemos hacer nada de eso si no nos conocemos, si no pasamos tiempo con cada uno. Entonces, el segundo paso de nuestro proceso de discipulado simple es de comprometernos en crecer espiritualmente por medio de grupos de crecimiento. ¿Okay? Menciono que 2 grupos de los 12 son diferentes. Iba a decir especial, pero después se me iban a enojar los demás, ¿verdad? Son diferentes. El grupo que yo voy a enseñar los martes por la noche en inglés y el grupo que va a enseñar Luis Robles los lunes por la noche son, la materia que vamos a usar va a ser materia que vamos a incluir en nuestro desarrollo de líderes. Si tú eres un líder en la iglesia, un anciano, un diácono, si eres un líder de un grupo pequeño, si eres un líder de un ministerio, te animamos a que seas parte de este desarrollo de líderes, y vamos a tomar cursos por medio de la iglesia de John MacArthur. Ellos tienen una tipo escuela por medio de la computadora, donde uno puede tomar clases que son enseñadas por los profesores del ministerio, del seminario que tienen ellos, y esa va a ser la materia que yo y Luis vamos a cubrir y esperamos que toda persona que sea parte del liderazgo en la iglesia esté comprometido en desarrollarse como líder, y estas clases son parte de eso.
Probablemente para algunos de ustedes se les hizo confuso lo que acabo de decir, entonces hablen conmigo después o hablen con la persona que está ahí en la mesa de grupos pequeños para cualquier información o cualquier pregunta que tengan. Pero los animamos a que se comprometan a crecer en comunidad, en grupos pequeños. ¿Okay? La semana que viene, el domingo que viene, vamos a tener también una junta especial de 12 a 2 p.m. Y eso es para las personas que son relativamente nuevas para nuestra congregación. Si usted piensa o sabe que tal vez Crosspoint es la iglesia que Dios los está guiando y se pueden mirar siendo parte de esta congregación, esta junta la tenemos 3 por año. Es una junta donde tienen la oportunidad de conocer a los líderes de la iglesia y también la oportunidad de escuchar de qué se trata Crosspoint, quiénes somos. Ya les mencioné un poquito de nuestro programa de discipulado, pero hay muchas otras cosas, grupos de donde pueden servir. Entonces, si son nuevos a la iglesia y nunca han asistido a una junta de estas que les llamamos Meet the Leaders Lunch o conozcan a los líderes, probemos comidas o comemos juntos y luego tenemos una presentación, conocen a los demás ancianos, líderes de la iglesia y creo que es una muy buena parte donde pueden hacer preguntas y también darse cuenta simplemente de qué se trata esta iglesia para ver si es lo que Dios tiene para ustedes. Hablen conmigo, háganme saber que van a venir para comprar suficientes langostas y sándwiches, no creo. Háganme saber que van a venir. Nos da mucho gusto que Dios nos está mandando gente nueva. Cuando veo nuestro grupo de español ahorita, está casi el mismo tamaño del inglés. Es que muy pronto, si sigue creciendo este grupo, cuando tenemos servicios combinados, van a tener que ser en español. Sí, pues sí, si hay 300 personas en español y nomás 100 en inglés, pues vamos a tener que hacer todo en español. Pero me da mucho gusto que sean parte de nuestra congregación en español y vamos a seguir orando. Muchos de ustedes son nuevos y le damos gracias a Dios por ello. ¿Okay? Cualquier pregunta, hable conmigo. Lo último, y esto es bien casi mundano, nomás va a pasar 20 segundos. ¿Okay? Esta camisa me quedaba bien a gusto antes, Manuel, y ahora ya no me queda igual. No sé si esté encogiendo o si yo estoy... El punto es de que hay un grupo de nosotros que nos queremos comprometer y animar mutuamente a perder peso y ponernos un poquito más saludables. Creo que todos podemos estar un poquito más saludables, la mayoría de nosotros, la gran mayoría de nosotros. Entonces hay un grupo, Viri es parte de ese grupo, yo, mi esposa y Monique estamos dirigiendo ese grupo. Si te interesa ser parte de ese grupo y esa challenge, el reto de perder peso y ponernos más, hablen con nosotros porque tenemos un reto de 90 días y queremos animarnos, pero también es un reto donde vamos a ser parte de un grupo que nos vamos a ayudar a ponernos más saludables. ¿Okay? So, si pueden perder un par de libras como yo y quieren ser parte de este grupo, hablen con nosotros. Eso sería bien raro si no fuéramos una familia. Tenemos que entender que somos una familia. Entonces, un anuncio como este, yo sé que es un poquito raro, pero somos familia y si yo quiero ponerme más saludable, también quiero lo mismo para ustedes y hay que hacerlo juntos y nos podemos ayudar. Cualquier pregunta, hablen conmigo también. Muy bien. Ahora, si no agarraron uno de estos y quieren tomar parte en tomar comunión con nosotros, levanten la mano y vamos a pedirle a alguien que pase y les puede otorgar una. Y normalmente miramos un versículo en preparación para tomar comunión y sí vamos a mirar un versículo, pero quiero mencionarles esto. ¿Alguna vez has escuchado a alguien que haga esta pregunta? O tal vez tú has hecho esta pregunta, o tal vez alguien aquí sigue con esta pregunta. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Nunca han escuchado. Muchas veces esta pregunta la usa gente que no quiere venir al Señor y lo usan como una excusa o como una razón para ellos en su mente, que no pueden entender cómo es que un Dios, si es todopoderoso y es amoroso, puede permitir cosas malas que le pasen a gente buena. Y
en la superficie suena como una pregunta válida. ¿Por qué es que cosas malas le pasan a personas buenas? Nosotros con un entendimiento bíblico tenemos que entender que esa pregunta es una pregunta terrible, mala, débil. La pregunta en realidad mejor, bíblicamente y técnicamente debería ser, ¿por qué es que nosotros amanecimos vivos en esta mañana? Todos nosotros. En vez de entender la gracia de Dios, la paciencia de Dios, la bondad de Dios, queremos pretender de que estamos en una posición para cuestionar a Dios y decir, ¿por qué es que cosas malas le pasan a gente buena? Cuando en realidad eso nunca sucede. Y voy a sonar un poquito frío, yo sé, pero eso nunca sucede, de que cosas malas le pasen a gente buena. ¿Por qué? Porque si usted conoce la palabra de Dios y tiene un entendimiento básico de quién es Dios, santo, 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 se da a usted y yo, nos damos cuenta que no hay ninguna persona que es buena. Solamente hay una persona buena, nuestro Señor Jesucristo, humanamente hablando. Y el único instante donde algo malo le pasó a una persona buena fue hace 2000 años en la cruz, donde el Señor Jesucristo, siendo santo, puro y perfecto, ya hablamos, ¿verdad? Fue blasfemado, lo hicieron como si fuera un ridículo, lo golpearon, se burlaron de él, le arrancaron la barba, le escupieron en su cara, lo golpearon y luego lo crucificaron. Hermanos, esa es la única vez que algo malo le ha pasado a una persona buena. Nos confundimos nosotros porque casi automáticamente, humanamente hablando, hay como un mecanismo de defensa que nosotros queremos pelear contra la idea de que ninguno somos buenos. Desde que nacemos y tenemos un poco de razonamiento, creemos que somos personas buenas. Y tú escuchas eso cada rato. Yo no necesito ir a la iglesia, ¿por qué? Porque yo soy bueno. Yo no necesito a Dios, yo soy una persona buena, yo nunca he matado, no he estado en la cárcel, y pensamos que somos personas buenas. La palabra de Dios dice, no hay ninguno bueno, ni uno. Y yo entiendo que relativamente hablando, algunos de nosotros moralmente tal vez somos mejores que otros en un sentido, y sí es cierto. Y sí es cierto que tenemos la capacidad de hacer cosas buenas. Y tal vez la mayoría de nosotros podemos decir, pues, es que no me conocías antes, yo era terrible, ahora soy bueno. Entiendo que no somos tan malos como éramos antes, por la gracia de Dios, pero en relación a un Dios puro, santo y perfecto, ni usted, ni yo, ni ahorita, ni nunca vamos a ser buenas personas. El único bueno fue nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y cuando Él sufrió en nuestro lugar, es la única vez que una injusticia o algo malo le pasó a alguien bueno. Muy interesante. En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. ¿Cuál pecado? Hermanos, cualquier pecado. La paga de cualquier pecado es muerte. Lo que cada persona se merece por su pecado es muerte. Tenemos que entender eso. Y si somos cristianos, en algún nivel entendemos eso. No creo que podamos ser cristianos sin entender que nuestro pecado es una ofensa a nuestro santo Dios, que es puro y perfecto. No podemos ser cristianos sin entender eso. Y que nuestro pecado no solamente ofende a Dios, pero que en su justicia Dios tiene que castigar cada pecado. Cada pecado tuyo, cada pecado mío. Lo tiene que juzgar. Y el juicio de ese pecado, la recompensa o el pago de cada pecado que cometemos y hemos cometido y vamos a cometer es muerte. Entonces la realidad es que por la justicia de Dios, cada uno de nosotros no merecemos ni siquiera de estar vivos. Merecemos morir por nuestros pecados. Y ahí es donde entra la gracia de Dios. Que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el Evangelio, que nosotros no nos podemos ganar el cielo.
Y nunca ha sido la intención de Dios de que nadie de nosotros tratemos de ganarnos el cielo. Por más de que trates, nunca podrías tú, humanamente hablando, podrías tú agradar a Dios o ganarte el cielo. Si ese fuera el caso, entonces el Señor Jesucristo en San Juan 14:6, cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, sería un dicho falso. Si alguien podría ir al Padre por nuestros propios méritos o esfuerzos, entonces Jesucristo no sería el único camino, pero sí lo es, porque ninguno de nosotros podemos llegar al Padre por medio del Señor Jesucristo. ¿Por qué por medio del Señor Jesucristo? Porque Él es el único Dios en la carne que nunca pecó, que vivió una vida entre nosotros hace 2000 años y luego la ofreció como el sacrificio por nuestro pecado. Y porque Él murió en nuestro lugar, entonces podemos aceptar esa oferta de perdón de pecados. Él dice, yo ya morí por tus pecados. Y podemos decir, como dice San Pablo, estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Ese es el Evangelio. Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos encontrar paz y reconciliación con Dios Padre. ¿Por qué? Porque Dios Padre es santo, puro, perfecto, y en su juicio, Él dijo desde el principio, el alma que pecare, esa morirá. Y una mejor pregunta de que por qué le pasan cosas malas a gente buena, la pregunta es, ¿por qué es que Dios nos permite a cualquiera de nosotros continuar viviendo? Y es solamente por su gracia. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando tomamos la comunión, tomamos parte en esto, quitando el primer plástico y tomando el pan, este pan raro, es pan sin levadura, y es una representación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue a la cruz sin pecado como la ofrenda o el pago por nuestro pecado. Él murió en nuestro lugar. Vamos a tomarlo juntos. Quitando el segundo plástico, miras el jugo que representa la santa sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada por nuestro pecado. La vida de Él por nuestro pecado. Vamos a tomarlo juntos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias le damos por su bondad, por su misericordia y su gracia y amor hacia nosotros. Le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Le damos gracias que usted estuvo dispuesto a dar su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a ser el pago por nuestro pecado. Padre, nos damos cuenta que nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestra experiencia solamente nos puede llevar hasta cierto punto. Pero por medio de su palabra y la fe que usted nos da, podemos creer y aceptar este evangelio, estas buenas nuevas de salvación, que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y usted nos ofrece perdón de pecado y vida eterna por medio de Él. Y por ello le damos gracias, hoy y para siempre. Le doy gracias por todas las personas que estamos aquí, gracias por las personas que nos acompañan en línea, en la computadora. Pedimos su bendición, Espíritu Santo, le damos gracias por su presencia y su poder. Le pedimos que siga usted estando complacido en usarnos como iglesia para alcanzar a más personas, para edificar personas, instruir, con fin de glorificar su santo nombre, Padre. Se lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. En esta mañana continuamos nuestros mensajes en Lucas. La semana pasada fue Domingo de Resurrección. Si estuvieron aquí, espero que se hayan gozado. Creo que fue el grupo más grande que hemos tenido en los 8 años y medio que yo he estado aquí en esta iglesia. Vemos que Dios está creciendo nuestra congregación y por ello estamos agradecidos. Mi pastor siempre nos decía, nosotros nos vamos a preocupar por la calidad
y Dios se va a encargar de la cantidad. Y siempre lo he creído, hermanos, que nosotros nos vamos a preocupar por ser buenos discípulos del Señor, por amar a Dios, seguir a nuestro Señor Jesucristo, ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, vivir nuestras vidas con integridad, amar a Dios y obedecerle, servirle, y Dios se va a encargar de mandarnos y traer a la gente que Él quiere que nosotros les ministremos y crezcamos con ellos. Entonces, pero nos da gusto mirar que nuestra congregación está creciendo. Entonces, la semana pasada, siendo un domingo especial, miramos Lucas 24. Nosotros estamos en Lucas 15. Vamos a comenzar Lucas 15 y casi me animaba a cubrir todo el capítulo en un domingo, pero dije, no van a aguantar. Va a ser demasiada la lectura y quise mejor dividirlo en dos. Ahora vamos a leer del versículo 1 al 10 y la semana que viene, primero Dios, vamos a terminar el capítulo 15. ¿Por qué? Porque todo el capítulo 15, si ya lo leyeron y los animo a que lo lean, van a mirar que todo el capítulo 15 tiene que ver con una escena. Vamos a mirar ahorita en Lucas 15 del 1 al 10, que el 15 comienza con el Señor Jesucristo. Todo el capítulo, la gran mayoría del capítulo 15 tiene que ver con el Señor Jesucristo diciendo una parábola, usando tres historias. Es una sola instrucción, es una lección, y el Señor Jesucristo usa tres historias para ilustrar o enseñar, y esta parábola, estas historias las dice en respuesta a una actitud negativa que tenían estos religiosos fariseos. Eso está bien interesante. En los primeros dos versículos nos va a dar la escena, y el resto del capítulo nos vamos a dar cuenta que es el Señor Jesucristo respondiendo a la actitud negativa de estos fariseos. Eso es todo una sola escena, el capítulo 15, pero vamos a dividirlo en dos partes, y la semana que viene vamos a mirar la parábola o la historia del hijo pródigo. Quise dejar esa historia para la semana que viene, y hoy vamos a leer del versículo 1 al 10. El título del mensaje en esta mañana es Recibiendo pecadores con gozo, y los animo a que entrando, probablemente, no sé si sepan, pero hay una hoja que se parece a esta, blanca, y tiene el bosquejo de todo el mensaje, tiene todos los versículos que voy a usar, o la mayoría de los versículos que voy a usar están ahí. Está diseñado para que conforme yo esté predicando, ustedes puedan seguir el mensaje y llenar las palabras que faltan, que no se me duerman. Y luego también se lo pueden llevar y platiquen con alguien acerca de lo que aprendieron o de lo que están aprendiendo. Con alguien que vino o con alguien que no está aquí. Esa es la razón por la cual hago los bosquejos para ustedes y las copias. Entonces, recibiendo pecadores con gozo. Lucas 15 del 1 al 10, voy a leerlo. Pueden seguir en sus Biblias. Y dice así, y antes de leerlo digo, el punto principal es esto, que Dios es glorificado cuando un pecador se arrepiente y va a Cristo para ser salvo. Dios es glorificado cuando un pecador se arrepiente y va hacia Cristo para ser salvo. Déjenme leer, ahí les va. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. ¡Qué escándalo! Versículo 3. Entonces él, Señor Jesucristo, les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Versículo 8, y pongan mucha atención a la palabra gozo. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa
y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúna a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El Señor Jesucristo responde con estas dos historias y luego les da una tercera historia. La tercera historia es la historia del hijo pródigo, y esa la vamos a usar para el mensaje de la semana que viene. Y hoy nos vamos a concentrar en esto, en el punto de que hay gran gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente y viene a los pies de Cristo para ser salvo. El Señor Jesucristo es el ejemplo perfecto de cómo balancear su justicia con su amor y su gracia. Vemos aquí en los primeros versículos que todos los publicanos y los pecadores, los publicanos eran un cierto tipo especial de pecadores que los judíos odiaban. Los publicanos eran judíos que trabajaban por el gobierno romano para colectar impuestos de los mismos judíos. Entonces los judíos estaban bajo el imperio romano, y esos judíos traidores, pensaban ellos, trabajan por el gobierno romano para quitarnos nuestro dinero, los impuestos. Yo no sé ustedes, pero cuando hacen sus taxes, si les llega una carta en el correo del IRS, nunca nos gusta eso. No sé si les ha pasado que el gobierno esté preguntando a ver si de veras te merecías todo ese dinero que agarraste cuando hiciste tus taxes. Y esas cartas normalmente a nadie nos gusta, ni las quieres abrir. Pues hasta cierto punto esos publicanos eran peor que ellos, porque era la misma raza, judíos, que trabajaban por el gobierno para, en muchos casos, desafortunadamente también tenían la reputación de que estafaban a la gente. No solamente colectaban los impuestos que deberían, pero que cobraban más de lo que deberían. Entonces simplemente eran personas odiadas por la gente judía. Entonces aquí dice en el capítulo 15 comenzando que al Señor Jesucristo se le acercaban todos los publicanos y los pecadores para oírle. Y eso me encanta, hermanos. El Señor Jesucristo era Dios en la carne, perfecto, nunca pecó, y conocía a todos perfectamente porque era Dios, y Él tiene todo conocimiento de todos. Y aún así Él era una persona que no asustaba a la gente, pero que los pecadores venían a Él. Y hermanos, un cristiano sincero debería ser una persona que la gente quiere estar con esa persona. Como cristianos deberíamos ser personas atractivas. No estoy hablando de lo físico, estoy hablando de que gente quiere venir, quiere acercarse, quiere pasar tiempo con nosotros, quiere escuchar lo que tenemos que decir. Y me tengo que preguntar, nos preguntamos a nosotros si así somos nosotros. Si la gente que sabe que somos cristianos quieren acercarse, quieren estar con nosotros, o si dicen, ahí va a estar Mike, no, ya sabes, y luego empieza con sus cosas y me hace sentir esto. Ahora, hay un balance, ¿no? Y creo que ese balance es importante discutir, porque creo que no es fácil nosotros como cristianos cómo balancear el hecho de que somos cristianos con ciertos valores, principios bíblicos, y hay personas que viven sus vidas diferentes a lo que Dios demanda, y ahí es donde entra el conflicto de que, pues yo soy cristiano y ¿cómo voy a convivir con personas que no viven la manera que yo quiero vivir y que Dios quiere de mí? Y eso es un reto difícil que creo que por el resto de nuestras vidas todos nosotros vamos a continuar tratando de entender cómo es la manera de vivir, de una manera que vivo de acuerdo a los principios bíblicos y mis convicciones como cristiano, pero al mismo tiempo no rechazo a la gente que no conoce a Cristo. En este caso, los pecadores y los publicanos venían al Señor Jesucristo para escucharle. Y dice que todos venían a escucharle. Súper interesante. El Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo nunca andaba
comprometiéndose en la manera que él se comportaba con esas personas pecadoras. Porque hay personas que también no conocen a Cristo y nomás conocen poquito de aquí y allá y dicen, bueno, es que, mira, Cristo mandaba de fiesta con los borrachos y con esos y aquellos, y tú, ¿por qué no? Y no es que el Señor Jesucristo andaba ahí emborrachándose con los borrachos o andando cuando estaba con las prostitutas, nada inapropiado, el Señor nunca pecó. Pero en la mente de cierta gente piensa de que, bueno, si vas a tener interacción con personas, debes de hacer como ellos. Y ese no es el punto tampoco. No es fácil. Es algo que todos tenemos que entender. Pero el Señor Jesucristo es el ejemplo perfecto de cómo balancear todo eso. Ya les mencioné que es una parábola, es 3 historias. Y lo último que quiero decir antes de comenzar es, hermanos, una pregunta teológica, a ver si están bien despiertos. ¿Quiénes son los publicanos y los pecadores? Su respuesta a cada uno de nosotros debería ser yo. Yo soy el pecador. Yo soy el publicano. Que por la gracia de Dios nos acercamos a escuchar al Señor Jesucristo y su mensaje de salvación. Pero no nos podemos olvidar de que usted y yo éramos esa gente. Porque el minuto que nos olvidemos de que nosotros éramos esas personas, vamos a convertirnos en los fariseos y a los religiosos arrogantes, que ahora vamos a mirar a otra gente y decir, ¿y esa persona para qué viene aquí? ¿Y esa persona así vestida, por qué viene a la iglesia? Y aquella persona, si yo sé lo que anda haciendo, ¿por qué viene aquí? Y hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de no convertirnos en los fariseos. Y la manera más fácil de convertirte en un fariseo es de venir a la iglesia, escuchar mensajes, leer tu Biblia, aprender todas esas cosas y no ponerlas en práctica. Por eso les digo que los grupos de crecimiento es bien importante, hermanos. Porque si no, nada más aumentar tu conocimiento acerca de Dios y no ponerlo en práctica es bien peligroso. Y te vas a encontrar siendo como los fariseos y saduceos, que se creían gran cosa porque ellos ya no hacen las cosas aquellas, al menos la gente no cree que haces esas cosas. Dios te conoce, hermanos. Esta iglesia la iglesia es más bien un hospital para gente herida, más que un museo para gente que se cree perfecta. Bien importante. No tenemos que venir aquí a pretender nada. No tenemos que pretender que no batallamos con cosas, no tenemos que venir a pretender que tenemos todo bien arreglado, no tenemos que venir a pretender que no hay problemas en casa. Pero lo que sí deberíamos hacer es venir y estar dispuestos a decir, yo necesito a Cristo. Y espero que ustedes, desde el estar aquí, están expresando hasta cierto punto eso. Yo necesito la gracia de Dios. Y nadie aquí somos más que nadie. Todos batallamos, todos tenemos situaciones, pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo acerca de eso? No podemos decir, sí, soy pecador, tengo problemas, pero nadie tiene que saber. ¿Okay? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hay que ser gente sincera. Muy bien. Ok, toda esta introducción, ahí les va, ok. Tenemos 5 minutos para un sermón. Ahí les va. Pecadores que van a Jesucristo, tengo 3 puntos que vamos a completar esa frase. Pecadores que van a Jesucristo, punto número 1, necesitan escuchar el Evangelio. Dice ahí que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para hacer fiesta, no, para escucharle. ¿Y escuchar qué? El Señor Jesucristo predicaba el Evangelio. La gente que viene a Jesucristo tiene que escuchar el Evangelio. No es suficiente pasar tiempo con ellos. No es suficiente que nos miren que seamos un poquito diferentes o muy diferentes. Es necesario que escuchen el Evangelio, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Efesios 1:13 dice, en Él, en Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo oído la palabra de verdad. Y usted es cristiano porque escuchó
la palabra de verdad. Alguien predicó, alguien les platicó el Evangelio. Pecadores que van a Jesucristo necesitan escuchar el Evangelio. Romanos 10:17 dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que escuchar la palabra de Dios si creemos o queremos crecer en fe. Pecadores que vienen a Jesucristo necesitan escuchar el Evangelio. So, cuando te inviten a una fiesta y digas, no sé si quiero ir a esas fiestas, todos van a andar ahí haciendo esto y aquello, y dices, pero sí voy a ir. Y luego vas y te sientes en la esquina y dices, pues, ¿qué más quieren? Ya vine, ¿no? Mi presencia es más que suficiente. Ellos saben que no quiero estar aquí, pero aquí estoy. Eso no... Necesitan escuchar el Evangelio. Y si la gente no está dispuesta a escucharte, tenemos que tener cuidado que no sea porque nosotros somos una ofensa para ellos, que ni siquiera quieren escuchar. Punto número 2. Pecadores que van a Jesucristo son odiados por los religiosos. Dice que los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. ¡Qué escándalo! Jesucristo se cree gran maestro y anda ahí con los pecadores y hasta los recibe. Y es a esas murmuraciones que el Señor Jesucristo dice las 3 historias, esta parábola. Y en esencia lo que el Señor Jesucristo está diciendo, ¿qué estás hablando? No solamente lo recibo, me gozo, y por esa es la única razón por la cual vine a morir en una cruz. Por esos pecadores. Y cuando uno de ellos se arrepiente y viene a mí, el Señor hubiera dicho, hay gran gozo en el cielo. En Sofonías, capítulo 3, van a decir, ¿qué es eso, Sofonías? Sofonías, capítulo 3, versículo 17, dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Dios es glorificado cuando un pecador viene a los pies de Cristo. Pecadores que van a Jesucristo son, son odiados por los religiosos. Déjeme regreso. Son odiados, estamos hablando que son odiados por los religiosos. En 1 de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Aquí es donde entra esta idea de que, hermanos, nosotros no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a los hijos de Dios. Sí, me gusta ir a la iglesia, pero la gente ahí... Y no es que los odie, nomás no quiero pasar tiempo con ellos. No son mi tipo. Y aquí Juan dice, si dices amar a Dios, pero no amas a tus hermanos, estás equivocado, te estás engañando. Mostramos que amamos a Dios al amarnos los unos a los otros. Efesios 4, 31 y 32 dice, déjeme decir un pequeño comentario aquí en eso de que si decimos que amamos a Dios, pero si alguien te dijera, ahí les va, esta va a estar pesada, agárrense. Si alguien te dijera, como te lo voy a decir ahorita, ¿cómo reaccionas? Si yo te dijera, ustedes aquí en esta área no aman a Dios. Y los del medio no aman a Dios. Y los de este lado no aman a Dios. Si hay una persona que realmente ama a Dios, ¿no se ofende cuando alguien le dijera eso? Si te ofendes o te ofenderías si alguien viene y te reclama que no amas a Dios y te ofendes, oye, claro que yo amo a Dios. ¿Tienes una actitud tipo Pedro? Yo amo a Dios, de aquí hasta el fin del mundo. Aunque me maten, Señor, yo te amo. Una persona que realmente ama a Dios, si alguien le reclama que no ama a Dios, ¿sabe qué diría? Tienes razón. Sí lo amo, pero
poquito. Nunca podrías ofender a una persona que realmente ama a Dios diciéndole que no ama a Dios. Pero una persona que se ofende, ¿cómo te atreves a decir que no amo a Dios? ¿Qué no sabes quién soy? ¿Y mi fe tan grandota? ¿Y no viste el otro día lo que hice? Si no amas, si dices amar a Dios, pero no amas a los hermanos, te estás engañando. Efesios 4:31 dice, esto es Pablo hablándole a una iglesia de cristianos, Dice Pablo, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo. Yo no sé cómo una persona puede leer cosas así y ser orgulloso o creerse la gran cosa como cristiano. Quítense de vosotros toda amargura. Yo sé que no hay nadie aquí con amargura, ¿verdad que no? Nadie aquí enojado. Nadie aquí se enoja. Claro que no. ¿Te imaginas a alguien gritando? Maledicencia, toda malicia. Hermanos, Pablo le escribe a una buena iglesia en Éfeso, llena de cristianos, y les dice esto. ¿A poco no se va a aplicar a nosotros? No hay que pretender cosas que no. Hay que ser sinceros. Y cualquiera de nosotros deberíamos de leer, y esto hay, en la Biblia está lleno de versículos como estos. ¿Cómo deberíamos nosotros de ser, dado el hecho que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros? Y deberíamos de mirar cosas así y nos debería de humillar. En veces me dicen, ay Mike, ahora pastor nos dio unas pedradas. Mira ese versículo y si la Biblia nos está dando una pedrada ahí, no sé quién, ¿qué importa lo que yo digo? Mira lo que dice aquí. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdona a vosotros en Cristo. Nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado de no convertirnos en esas personas religiosas que miran a otros como que si fueran menos. Punto número 3, pecadores que van a Jesucristo causan gran gozo en el cielo. Lucas 15:7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ahora, el Señor Jesucristo no está diciendo de 100 personas solamente una persona necesita arrepentirse. Él está hablando a esos religiosos que se creen que no ocupan arrepentimiento. Y ya hablamos del arrepentimiento, hermanos. Y ninguno de nosotros deberíamos sentir como que ya no tenemos nada de qué arrepentirnos. Dice, en el cielo hay gran gozo cuando una persona se arrepiente, más que 99 personas arrogantes, equivocadas, que piensan que no necesitan arrepentimiento. Ahora sí, Sofonías 3:17, ¿se acuerdan que les dije que Jehová está en medio de ti, poderoso? Él salvará y se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Ese es el Dios que se alegra cuando uno viene en arrepentimiento. Salmos 35:9 dice, entonces mi alma se alegrará en Jehová y se regocijará en su salvación. Uno tiene ese gozo de amor, ese sentido de alegría cuando se ve salvos por medio de Jesucristo. Nuestra alma se alegrará en Jehová. Y tercera de Juan, versículo 4 dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Cuando un pecador viene a los pies de Cristo en arrepentimiento, hay gozo en el cielo, hay gozo en nosotros, porque entendemos que hemos sido perdonados, y también hay gozo en nosotros por otras personas. Aquí Juan dice, no hay mayor gozo en mí que cuando me doy cuenta que mis hijos o mis hermanos en Cristo andan en los pasos, en los caminos de Dios. Gozo en el cielo, gozo en nosotros y gozo para los hermanos. Cuando un pecador viene a los pies de Jesucristo. Creo que para nosotros hay mucha aplicación, darnos cuenta que
No solamente el Señor Jesucristo recibía pecadores y publicanos, a eso vino. Y no hay mayor razón por gozarse que tener a uno de esos pecadores venir a Él en arrepentimiento. ¿Quiénes son los pecadores? Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por la gracia de Dios, Él nos llama y Él nos atrae para que podamos venir a escuchar el Evangelio. Por medio del escuchar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, podamos llegar a un arrepentimiento. Darnos cuenta que la manera que estamos viviendo está mal. Es contrario a lo que Dios quiere para nosotros, que somos una ofensa a Dios y que necesitamos arrepentimiento, que no somos personas buenas. Nunca queremos ser personas que creemos que ya estamos bien y nosotros no necesitamos arrepentimiento. Los pecadores, aquellos son los que ocupan arrepentirse. Mira nomás cómo andan. Decía mi pastor, cuando apuntas el dedo a alguien, hay otros 3 apuntándote a ti. No queremos ser como los fariseos religiosos que miramos a otra gente como que, sino darnos cuenta que para eso mismo Dios vino, se hizo hombre, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo estábamos perdidos y solamente por la gracia de Dios estamos en sus caminos. Y deberíamos estar bien interesados a hacer lo posible nosotros de ser obedientes a Dios en buscar ser bendición para otras personas pecadoras que no conocen a Cristo, para que vengan a los pies de Cristo en arrepentimiento. Esos somos nosotros los cristianos. Por eso Dios no nos salva y nos lleva al cielo. Nos tiene aquí para ser testigos de Él. Y no es fácil. No tenemos que pretender que es fácil o que tenemos todas las respuestas. Estamos hablando de vivir vidas de integridad, en sinceridad, en amor a Dios, en crecimiento por medio de su palabra y dejar que Él haga su obra, porque todo es de Él. Él se lleva toda la gloria, todo el crédito. Nosotros nos encontramos dentro de los planes de Dios por su gracia. Pero es un gozo, hermanos. Es un gozo saber que no estamos entre los perdidos que no conocen a Cristo. Y no nos gloriamos en eso. Nos gloriamos en el sentido de conocer a Cristo, pero también eso nos debería de llamar la atención a hacer todo lo posible para prepararnos nosotros, conocer el Evangelio para poder compartirlo con otros. Hay personas en sus vidas, voy a terminar con esto, hay personas en sus vidas que usted, por cualquier razón, no es la persona que Dios va a usar para alcanzar a sus seres queridos por medio del Evangelio, por cualquier razón. Pero usted debería estar orando por ellos, pidiéndole a Dios que traiga a otros cristianos a las vidas de sus seres queridos para que escuchen de ellos el Evangelio. Y también al mismo tiempo darnos cuenta que usted, si conoce el Evangelio por la gracia de Dios, tú conoces personas a tu alrededor que no conocen a Cristo, que tienen parientes que están orando por ellos, pidiéndole a Dios que Dios mande a alguien, a sus seres queridos, para que compartan el Evangelio y esos seres queridos vengan al arrepentimiento. Casi diría que todas las personas que tú conoces que no son cristianos, quisiera yo pensar que hay alguien orando por ellos, pidiéndole a Dios que ponga a un cristiano en el camino de su ser querido para que les platique y compartan el Evangelio con ellos. Ese eres tú, soy yo. Y deberíamos estar orando que nuestros seres queridos que no conocen a Cristo, que Dios ponga personas en su camino que puedan escuchar el Evangelio. Nosotros tenemos muy poquito entendimiento del plan grande de Dios. Él está haciendo cosas todo el tiempo que ni siquiera muchas veces no nos vamos a dar cuenta. Pero vivimos por fe. Y así como tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, y por la gracia de Dios hemos llegado a ser salvos, Dios puede hacer lo mismo con cualquier persona por medio de su Evangelio. Y nosotros nos encontramos dentro de ese plan. Pero lo tenemos que creer y lo tenemos que tomar en serio. Venimos aquí para adorarle, para crecer en conocimiento y para decirle a Dios, estamos aquí, Padre, para ser usados por ti. Espíritu Santo, guíame, úsame. Y no dejes que el enemigo, no te creas de las mentiras del enemigo que dicen, ¿tú crees que Dios te va a usar a ti? ¿Quién no te acuerdas todo lo que has hecho?
¿Quién no te acuerdas todo lo que estás batallando? ¿Quién no te acuerdas? Y dile, sí, sí me acuerdo, pero también me acuerdo de la cruz. Y todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, fueron clavados a la cruz. Y Cristo, mi Señor, murió por ellos. Úsame, Padre. Padre Santo, le damos gracias por todas sus bendiciones y por su palabra. Nos ponemos en sus manos, le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Nos ponemos en sus manos, Padre, para ser usados por usted de la manera que usted quiera. Úsenos de una manera que le traiga honra y gloria a su santo nombre. Protéjanos del mal y del maligno que quisiera que nosotros no estuviéramos involucrados en sus caminos, hablándole a la gente, sirviendo a la gente, amando a la gente, apuntándoles a la cruz de Cristo. Protéjanos por todo eso, por nuestros pensamientos y nuestras emociones que en veces también son contrarias a su voluntad. Permítanos caminar en fe, confiando de que usted está en perfecto control de todo, que usted tiene todo el poder, que usted es el único que puede salvar y que por su gracia nos encontramos en sus planes y queremos estar dispuestos a ser usados por usted. Le doy gracias por todas las personas que estamos aquí, las personas que nos acompañaron en línea, en la computadora. Pedimos su bendición. Pedimos que nos despida, Padre, con su bendición y que nos ayude a ser conscientes de su presencia y de su voluntad en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.